Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hay una tendencia que se está volviendo supremamente popular, no solamente aquí en Norteamérica, sino en todo el mundo, los llamados nones. O sea, no necesito de la religión, no necesito de pastores, no necesito de nadie que me diga cómo vivir mi fe. Yo vivo mi fe y creo en Dios sin importar lo que la gente me diga. En Estados Unidos, aquí, eso se conoce como SBNR, Spiritual But Not Religion. O sea, soy espiritual, pero no necesito religión. Pues resulta que hace apenas unos días, un famoso cantante, al cual tengo que ser honesto, yo no tengo ni la más remota idea de quién es, pese a que su nombre suena muy bíblico, él se hace llamar Arcángel, declaró precisamente esto, que él no cree en las religiones, aunque sí cree en Dios. Escúchenlo. Tú no tienes que ser cristiano para creer en Dios. O bueno, sí, tú es cristiano todo aquel que crea en Dios. Tú eso de ir para la iglesia y congregarme con otros que quién sabe si son más corruptos que yo, que los hay. Obligado. ¿Entiendes? Que los hay que hacen cosas abominables que nosotros nunca haríamos. Por más que nosotros seamos mundanos y pecadores activos. Tú ves en la iglesia por ahí que te dan la mano y la bendición y son malos, puerquísimos. Lo son, quizás no. Hay muchos casos de pedofilia, de violación de la iglesia. Que yo nunca me atrevería a hacer. Dios castiga, quítame la vida de uno. Si ese pensamiento pasa por mi mente. El argumento básico es, uno no tiene que ser cristiano para creer en Dios. Y pues sí, uno no tiene que ser cristiano para creer en algún tipo de Dios. Ahora, uno sí debe ser cristiano para creer en el Dios de la Biblia, y eso es otra cosa, ¿no? Si usted quiere creer en un Dios inventado, que sale de su imaginación, que es subjetivo conforme a su propia opinión, pues está muy bien, pero ese no es el Dios de la Biblia, y no diga que es cristiano, porque no lo es. El cristiano es aquel que cree en lo que Cristo ha revelado, y Cristo reveló al Dios de la Biblia. Dios no es como nosotros queremos que sea. Dios no se acomoda a nuestra subjetividad o a nuestro punto de vista. Dios no depende de nosotros para ser. Somos nosotros los que dependemos de Dios para ser. Somos nosotros los que somos conforme a lo que Dios quiso. Ahora, si Dios no depende de nosotros, pues no depende de nosotros cómo adorar a Dios, sino depende de Él. Él es el que pone las reglas para ser adorado. Él es el que dice cómo o no se debe exaltar su nombre. Eso de yo adoro a Dios a mi manera, pues no tiene el más mínimo sentido desde el cristianismo. Y es que toda esta teología subjetiva, toda esta historia de no necesito religiones, lo que hace es responder a lo que llamamos un individualismo arrogante, que es una de las características del posmodernismo. De hecho, ya se presenta en alguna manera en el modernismo, cuando comenzamos a ver cómo la ilustración pone el foco en el hombre y deja a Dios a un lado. Todo comienza a ser antropocéntrico, a centrarse en la subjetividad y en la privacidad. Entonces mi fe es una fe privada, no depende de los demás. Soy yo con el Señor. Y escuchamos mucha gente en iglesias hablando así, diciendo, es que mi fe depende de Dios y de mí, no más. No. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica se fundamenta en un pueblo. Siempre Dios eligió a un grupo, a un pueblo. Dios elige a Israel como pueblo. Dios elige a la iglesia como pueblo. Dios se revela a Abraham para formar un pueblo. Dios se revela a David, ¿para qué? Para formar un pueblo para sí. Siempre, toda la vida, la fe cristiana y la fe judía es una fe de pueblo, de grupo, de un grupo de personas, de hermanos. Ahora bien, estos argumentos de el llamado arcángel tienen algunos problemas meramente filosóficos, es decir, cae en algunas falacias, como por ejemplo, número 1, la generalización apresurada. Y es que él dice, los pastores son mentirosos, los curas son mentirosos, ¿qué sabe uno si ese es más pecador que yo? Está entendiendo al pastor o al cura como un mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Y tal vez dentro de la iglesia romana se puede entender al sacerdote así, dentro del cristianismo no. Nosotros solamente somos primeros entre iguales, personas con mayor responsabilidad que los demás, pero no somos superiores ni existe una jerarquía de poder sobre la gente, aunque hay que admitir que algunas iglesias sí. Pero a lo que voy es que juzgar a todos los ministros del evangelio por algunos que evidentemente son corruptos, mentirosos, abusivos y todo lo que usted quiera, y decir que todos son iguales, es una generalización absurda. Eso es como decir que no vuelvo a una peluquería porque un peluquero en particular cortó mal mi cabello.
Eso pues es una generalización, que uno lo haga mal no quiere decir que todos lo hagan mal, que un médico se equivoque en una cirugía no quiere decir que todos los médicos son malos o que la medicina en particular es mala o que jamás voy a volver a un hospital. Y esto enlaza a una siguiente falacia, que es la ad hominem, y eso quiere decir que juzga por el mensajero y no juzga el mensaje. La iglesia no debe ser evaluada por cómo se comportan los de la iglesia o el pastor de turno. Evidentemente habrán unos que no son buenos y otros que sí, sino debe ser evaluada por su mensaje en sí mismo y por su propósito, la iglesia, su naturaleza misma revelada en las Escrituras. Así que decir que la iglesia o que no necesito de la iglesia porque yo opino es ya colocarse a uno en un estrado superior a los demás, sé más que todos los demás porque yo opino y como yo opino entonces yo soy el que sé. Ay Dios mío. Ahora decir eso que los pastores son más corruptos que nosotros. ¿Que nosotros quiénes? ¿Y desde dónde está evaluando la corrupción? ¿Desde qué criterio evalúa la corrupción? Seguramente este hombre, igual que muchas personas, seguramente no lo saben, ¿no? Esto no es únicamente él el que dice esto, no le estoy atacando a él, de hecho, esta es una filosofía muy común entre las personas que no conocen del Señor y tristemente entre algunos que supuestamente sí lo conocen, pero parten de un hecho o de una eminente juicio de valor que proviene de las Escrituras. Decir qué es bueno o qué es malo, qué es corrupto o qué es corrompido, ¿de dónde parte? De las Escrituras. Pero al mismo tiempo las Escrituras me enseñan que debo congregarme, que la iglesia fue instituida por el Señor y que debo seguir los mandamientos del Señor, de reunirme con otros hermanos, de tener a alguien que me enseñe la palabra, de ser instruidos en comunidad. Así que al decir es que estos son corruptos y yo no, está tomando una parte de la moral cristiana y desechando el resto. O sea, toman lo que les conviene y lo demás no. Hermano, pero si Dios sabía que iba a haber corrupción en su iglesia, ¿por qué lo permitió? Evidentemente Dios sabía, de hecho, el libro de los Hechos en el capítulo 20 dice lo siguiente, verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya se sabía que esto iba a pasar. Los apóstoles sabían perfectamente que iban a haber falsos maestros, falsos profetas, personas corruptas, sí. Y por eso abandonaron la iglesia, dijeron no vale la pena estar en la iglesia porque hay corruptos. No, al contrario, es que la iglesia, la naturaleza de la iglesia, no es un mausoleo de santos intocables e intachables, es más bien como un hospital lleno de heridos, donde de vez en cuando entra uno que otro asesino. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los pastores son pastores, de verdad. No todos los cristianos son cristianos, de verdad. Y eso no hace que asistir a la iglesia esté mal. El problema es escoger una iglesia equivocada o seguir a un pastor equivocado. Y eso se lo quiero decir a Arcángel y a todos los que piensan así. El problema no radica en la naturaleza de la iglesia, eso es absurdo. El problema radica en mi propia naturaleza. ¿Estoy evaluando bíblicamente la iglesia a la cual quiero asistir? ¿Sigo a un pastor específicamente porque es famoso, popular o muy rico o tiene una iglesia muy grande? ¿O porque he evaluado su mensaje a la luz de las Escrituras? Así que el problema en sí no está en la iglesia, está en la persona que sigue a aquellos predicadores. Ahora, me llama mucho la atención cuando Arcángel dice es que son tan malos como nosotros. Es decir, él se está colocando como malo, pero no tan malo. Como que yo soy bueno a medias o malo a medias. Pero eso no es lo que enseña la Biblia y ese es el problema. Estas personas subjetivamente toman posturas sin ver la Biblia. Yo no creo en el hombre, yo creo en el creador del hombre. Y tengo una relación con él totalmente directa. No necesito gente del medio, por eso es que no creo en la iglesia. La palabra dice que tenemos que congregarnos y juntarnos para alabar a Dios y eso. Mi relación con Dios es diferente. Yo respeto, soy una buena persona, cumplo con los estándares de un buen ser humano y creo que estoy bien con Él. Después de eso, que me lo diga Él si yo hice algo mal, ¿no? Cuando venga el final o cuando me toque partir de esta tierra. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Querido Arcángel y todo aquel que piense como él, de que la iglesia está llena de corruptos.
quiero decirles, no es solo la iglesia la que está llena de corruptos. El mundo está lleno de corruptos. Todos somos corruptos y vamos a la iglesia precisamente para luchar contra nuestra corrupción natural. Para eso es que vamos a la iglesia. Por eso es que Cristo fundó la iglesia. Finalmente, la lógica de este hombre es: yo soy bueno y los pastores malos, por lo tanto no voy a escuchar a un pastor que sea más malo que yo. O yo soy medianamente malo y no voy a escuchar a alguien que posiblemente, probablemente, tal vez sea más malo que yo. Que además recae en una posibilidad y no en una seguridad. En tercer lugar, hay un problema teológico en todas estas afirmaciones que hemos escuchado de este señor Arcángel y que mucha gente cree. Y el problema teológico es el siguiente: dicen creer en Jesús, pero no en la iglesia. Y resulta que Jesús fundó la iglesia. Jesús planeó la iglesia. Jesús instituyó la iglesia y a sus apóstoles para eso, para que formaran una comunidad de creyentes. Es que la iglesia no es una institución tipo empresa, donde cada uno va a recibir, no sé, marketing o a ver un show. No, no es eso. La iglesia es una comunidad de personas, no es la institución, es la gente. La iglesia somos nosotros como personas. Así que Jesús lo que está instituyendo es un grupo de personas que se apoyan, se ministran mutuamente, se aconsejan mutuamente, se soportan incluso, y algunos de ellos pues tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Eso es la iglesia. Decir que se cree en Jesús pero no en la iglesia es entrar en contradicción con el mismo Jesús y es decirle: Jesús, te equivocaste. Así que ¿cómo creen en Jesús si creen que se equivocó al formar la iglesia? Es que Jesús se la inventó. La iglesia no es un invento tardío. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia, dice Jesús. Así que cuando alguien dice: yo creo en Jesús pero no creo en la iglesia, está negando algo que Jesús declaró como propio. Es mi iglesia, dice el Señor. ¿Cómo puede decir que cree en Jesús pero no cree en la iglesia de Jesús? No tiene sentido. Además, toda la Biblia nos enseña a estar unidos como un solo cuerpo. Algunos ejemplos. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cómo es que estamos unidos a Cristo? Porque somos parte de la iglesia. No podemos ser parte de la iglesia sin estar unidos a Cristo, y no podemos estar unidos a Cristo sin ser parte de la iglesia. Las cosas van juntas. Eso no tiene el más remoto sentido. Así que cuando dice creo en Cristo, ¿en qué Cristo está creyendo? No es el Cristo de la Biblia. Ahora bien, la Biblia nos enseña a cantar juntos, a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, Efesios 5:19. ¿Cómo vamos a hacer eso si no estamos congregándonos y reunidos? No por Zoom. Claro, es que Jesús y Pablo tenían en mente el Zoom cuando el Señor le reveló esta palabra a Pablo. No. Ahora, Jesús también enseñó que debe ejercerse disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18, verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo en la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Jesús está siendo absolutamente claro. Cualquier persona que tiene un problema con otro, vaya y hable con él. Si no, entonces lleve a 2 o 3 testigos. Si no, manifieste la discusión delante de la congregación de la iglesia. Si no, téngale por gentil o publicano. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Disciplina congregacional. ¿Cómo va a haber disciplina congregacional sin iglesia? La disciplina congregacional hace parte fundamental del cristianismo. La iglesia es el cristianismo. El cristianismo es la iglesia. Por eso Pablo escribe a las iglesias, a la iglesia en Corinto, por ejemplo, o en Tesalónica. Y dentro de esos escritos hay gran parte hablando de disciplina. Y lo que tiene que ver con disciplina, pues tiene que ver con una autoridad delegada a aquellos que han sido ordenados para ministrar. Todo eso, digamos, una cosa depende de la otra. No lo puedes soltar, no lo puedes tomar al azar. Entonces no es cristianismo, es deísmo o cualquier otra cosa, pero no cristianismo. Y querido señor Arcángel, o como quiera que se llame, si la iglesia no fuera necesaria realmente para creer en Cristo, entonces explíqueme por qué Pablo manda a nombrar ancianos, manda a nombrar personas en el liderazgo. Si seguir a un pastor no tiene sentido, y yo no estoy diciendo que siga algún pastor en particular, pero el argumento va así. Pablo en varias oportunidades ordena que se nombren ancianos, pastores en las iglesias. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Se lo está diciendo a Tito. Establece ancianos, líderes, pastores en cada ciudad para corregir lo que está mal. Y vuelve y se lo dice a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles y capacitados, que sean
personas que están en comunión con Cristo, pero también tengan la capacidad de dirigir y predicar la palabra de Dios. Las dos condiciones que impone Pablo aquí, aparte de muchas otras que también en el libro de Timoteo y Tito él esboza. Así que no, Arcángel, no existe cristianismo sin ministro. Los que hemos sido llamados por Dios al ministerio tenemos una enorme responsabilidad. Y no es ser intermediarios entre Dios y el hombre, no, eso es Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, no. Tenemos la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios que ya está revelada en las Escrituras. Ese es nuestro papel, aconsejar, guiar, ayudar, soportar. Que hayan algunos que no lo hacen, bueno, Dios les tomará cuenta por ello. Finalmente, para este hombre Arcángel, pues Dios es lo que él quiere que sea y hace lo que él quiere que haga, porque a la final él cree en Dios porque sí. Escúchelo, él mismo lo dijo. ¿Qué es Dios para vos? Todo. Yo pongo a Dios primero que lo que yo quiero, porque Él es el que me va a permitir hacerlo o no hacerlo. Yo no soy religioso, yo lo que creo es en algo y creo en Él. Pero yo no pertenezco a ninguna iglesia ni lo voy a hacer. No, yo soy de Él. Yo no pertenezco a lo que diga ningún tipo igual que yo, ¿entiendes? Ni nada de eso. Mi relación con Él es totalmente aparte. Tengo mucho temor por Él. ¿Temor? Sí, el temor a Dios lo es todo. ¿Por qué? Porque sí, porque lo siento. No tiene muchas explicaciones, esto no es, si te lo pongo complicado, entonces me voy a lo que hacen las iglesias. Yo creo en Dios porque sí. Yo creo en Dios porque sí. El cristianismo no es yo creo en Dios porque sí. No, en el cristianismo la fe no es ciega, eso es una mentira, es que este hombre no tiene la más remota idea de qué es el cristianismo. Por eso afirma cosas que, pues, en medio de su falta de conocimiento de la palabra de Dios, y muchas personas también creen, y les parece y les suena lógico, racional, hasta sabio, pero no tiene el más mínimo sentido, qué pena. Él cree en el Dios que se imaginó. Nosotros no creemos en Dios porque sí, creemos en Dios porque Él se reveló por medio de Jesucristo y ahora se revela a nosotros por medio de la palabra de Jesucristo que Él mismo comunicó a sus apóstoles. Así que no es un porque sí. El cristianismo no se sustenta en la nada, se sustenta en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que Él ha revelado. Pero es que Arcángel, al igual que mucha gente, cree en un Dios hecho conforme a su propia subjetividad, a su imaginación, un Dios a su medida, el Dios que tanto criticaba Nietzsche. Nietzsche decía que los cristianos nos inventamos a Dios para satisfacer nuestros propios deseos y necesidades, es decir, no es Dios el que creó al hombre, sino el hombre el que crea a Dios. Y aunque se equivocaba, también tenía razón en parte. ¿Por qué? Porque personas como Arcángel y muchos otros crean a Dios a su medida. Entonces no es el Dios de la Biblia, no es el Dios revelado, no es el Dios Jesucristo, es un Dios que te inventaste, Arcángel. Es tu propio Dios y termina siendo entonces un idólatra. Y no porque lo diga yo, porque lo dice la Escritura. Y yo sé que los pastores tenemos mala imagen y la gente piensa que todos son ladrones y que todos son abusadores y que todos son esto y aquello. Pero al mismo tiempo están ignorando una obra hermosa, poderosa, sacrificial, de miles y miles de mártires, de personas que han dado su vida por el Evangelio, que se han sacrificado y han derramado su sangre por predicar la palabra, que han hecho a un lado sus propios gustos, placeres, por el amor hacia las personas que necesitan escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Podría contar una infinidad de testimonios que son supremamente poderosos y tantos y más grandes y poderosos que cualquier falla de cualquier de estos supuestos pastores modernos. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con Arcángel? ¿Cree que tenemos elementos bíblicos, racionales y lógicos suficientemente fuertes como para decir que el pensamiento de Arcángel no tiene sentido? Por favor, mire, Sin Pelos en la Lengua, les pido el favor que lo compartan, que le den like, que escriban lo que quieran y compártanlo, por favor, porque tenemos cientos de miles de personas que nos acercan al Evangelio porque piensan así, debido a esas falsas iglesias y falsas religiones que dicen mentiras y cosas absurdas. Así que comparta este video a todo el que pueda, porque vamos a derribar todos los argumentos del enemigo. Gracias por estar con nosotros aquí, en Sin Pelos en la Lengua, de Biblia Libre.